Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Hoy les traigo una historia que ocurrió en Paraguay. Y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Los invito a que se unan a mí para iniciar con esta historia. En el 2024, Paraguay se vio envuelto en una alarmante ola de feminicidios, un fenómeno que ha desbordado las estadísticas y ha dejado una huella profunda en la sociedad. Cada año, las voces de las mujeres víctimas de sus agresores se multiplican, y es por eso que hoy hablaremos de la historia de Lady Amarilla. Su desaparición ocurrió el 5 de diciembre del año 2024 y posteriormente encontrada 5 días después, el 10 de diciembre, en una zona boscosa de Nanagua. Lady Karina Amarilla Cabral nació el 5 de agosto de 1981 en Cacupé, Paraguay. Tenía 43 años de edad. Durante su vida se dedicó al comercio y aunque se desconocen muchos detalles sobre su educación formal, Lady siempre fue descrita por sus familiares y amigos como una mujer amable y carismática. Alguien que se preocupaba por el bienestar de sus hijos y que no dudaba en ayudar a los demás cuando lo necesitaban. Sus hijos y amigos siempre hablaron de ella con cariño, resaltando su amor por la familia y su carácter amable. Y como madre de 4 hijos trabajaba arduamente para proveerles. Fue una mujer conocida por su cercanía con la comunidad y por su fortaleza a pesar de las dificultades que enfrentó. En su vida personal, Lady mantuvo una relación con Cristian Agüero, con quien tuvo sus hijos, pero se separaron y al pasar el tiempo inició una nueva relación con Fabricio José Noguera, un joven de 23 años, residente en la misma ciudad. Según las investigaciones, el 5 de diciembre, Lady fue reportada como desaparecida. Ese día había informado a sus familiares que iba a Nanagua, anteriormente conocida como Puerto Elsa, para realizar compras. Sin embargo, dejó de responder a los mensajes de sus hijos alrededor del mediodía. 5 días después, el 10 de diciembre, su cuerpo fue hallado en una zona boscosa de Nanagua, en la colonia Loma Conché de Nueva Asunción, también conocida como Chacoy, en avanzado estado de descomposición. El reconocimiento fue posible gracias a 2 tatuajes distintivos en su brazo izquierdo y quien fue reconocido por su hermano. La autopsia realizada por el médico forense determinó que la causa fue asfixia. Además, se identificaron lesiones en el rostro y una herida punzante en el muslo izquierdo, lo que indicaba que fue violenta. Por el hecho fue detenido Sergio Daniel Ayala González, un parcero de 35 años, quien confesó el crimen tras su arresto, y su padre Francisco Daniel Ayala, de 66 años. Durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en Nueva Asunción, se incautaron un arma blanca y un teléfono celular. Además, se encontraron rastros de sangre en el lugar, lo que permite deducir que los hechos ocurrieron allí. Las autoridades también ordenaron la captura de Sebastián Alderete, de 30 años, vecino de Sergio Ayala, quien presuntamente colaboró en el traslado del cuerpo. Según las investigaciones, Sergio planeó los hechos debido a una disputa económica con Lady, y el 5 de diciembre Lady fue citada a la casa de Sergio, donde éste la atacó y posteriormente la desvivió. Sergio Ayala y Sebastián Alderete fueron imputados por homicidio doloso. Posteriormente, detuvieron a Fabricio José Noguera, de 23 años, expareja de Lady Amarilla. Inicialmente lo detuvieron debido a denuncias previas de violencia doméstica y amenazas hacia Lady. Sin embargo, posteriormente se determinó que no estaba directamente involucrado y lo dejaron en libertad. Sergio Ayala fue enviado a la cárcel de Misiones para cumplir prisión preventiva mientras esperaba una sentencia, pero su estadía no duraría mucho tiempo. Apenas un mes después de su detención, Sergio fue hallado sin vida dentro del penal. Su agresor, otro recluso, identificado como José Durán Bobadilla. Según informes preliminares, el ataque ocurrió en un sector de la prisión donde Sergio no tenía protección. Fue acorralado y brutalmente golpeado hasta perder la vida. Este suceso ha levantado muchas preguntas. ¿Fue una venganza?
¿Acaso alguien dentro de la cárcel quiso silenciarlo para siempre? Las autoridades aseguraron que se investigaría el caso, pero hasta el momento los detalles siguen siendo un misterio. Lo cierto es que Sergio Ayala nunca llegó a enfrentar un juicio por el crimen de Lady. Su historia terminó abruptamente dentro de las mismas rejas donde debía pagar. El resto de los implicados permanecen detenidos y el proceso judicial aún está en curso, por lo que no se ha emitido una condena final. Los familiares de Lady han expresado su dolor y consternación, han solicitado justicia y han resaltado la necesidad de medidas más efectivas para prevenir hechos como lo que le sucedió a Lady. Nos vemos en un próximo videito, amigos. Gracias por ver este video entre tantos. Si te pareció informativo, por favor dale me gusta. También me encantaría conocer sus opiniones sobre este caso, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias, además de que me estarían apoyando. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.